Hola amigos, el día de hoy tejeremos un suéter en talla de 3 a 6 meses a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter. Es una talla de 3 a 6 meses y está tejido a 2 agujas. Puede ser para niño como para niña. Los patrones de este lindo suéter lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Las medidas serían de ancho 35 centímetros, desde el hombro hacia la parte de abajo 33 centímetros y de la sisa al puño 18 centímetros. Para empezar a tejer este lindo suéter se empezará desde la parte de abajo de la parte de atrás o de la espalda de este suéter y van a montar los puntos de la forma que más les guste. Si no sabes montar puntos, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar un enlace para que puedas ir a ver 8 maneras diferentes de montar puntos. En esta ocasión yo lo voy a montar con el crochet. Como les dije, cada uno móntelo como más les guste y serán 77 puntos con los que empezaremos. Aquí tengo ya los 77 puntos montados que vamos a tejer 11 hileras en punto musgo. No recuerdo si les dije que estoy tejiendo con agujas y lana correspondientes para 3.5 milímetros en agujas y que también pueden tejerlos con agujas rectas convencionales, ¿sí? No hay problema si tejen con las rectas o agujas circulares, no hay problema. Y vamos a tejer todo en punto musgo 11 hileras. ¿Cómo es tejer el punto musgo? Es derecho tanto por adelante como por detrás. Y esta es la hilera 1. Ya estoy al final de la hilera número 1. Volteamos y recuerden, ven, por atrás también es todo en derecho. Punto musgo. Esta es la hilera 2 y así van a tejer hasta la hilera 10 y nos vemos en la hilera 11. Tal como les indiqué, he tejido las 10 hileras. Estas 10 hileras miden 2 centímetros y medio en punto musgo. Si ustedes quieren un poquito más o un poquito menos, queda a gusto de cada uno. Ahora la hilera 11 va a ser parte de los patrones y se va a leer como la hilera 1 para que ustedes puedan guiarse mucho mejor. Aquí al costado les voy a estar colocando los patrones y quiero que ustedes vean bien que se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Estos patrones los pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y empezamos, vemos la primera hilera que se teje todo en derecho. Las rayas verticales se leen como tejer en derecho. Y si quieres aprender a leer mucho mejor estos patrones, aquí abajo en caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver cómo se leen estos patrones. Bien, terminen esta primera hilera todo en derecho y nos vemos en la hilera 2. Ahora continuamos con la hilera 2 de los patrones. Recuerden que los patrones se muestran tal como se debería de ver la parte de adelante del tejido. Por lo tanto, los patrones se tejen lo contrario a lo que indica. Ahí vemos que nos indican 2 puntos en revés y si es lo contrario sería 2 en derecho. Ahora hay 13 puntos en revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. 2 en derecho, 13 en revés
y así van a ir repitiendo hasta llegar al final, donde terminaremos con 2 en derecho. Igual ahí nos vemos al final de la hilera 2. Ya estamos al final de esta segunda hilera, donde terminamos con 2 en derecho. Volteamos y nos toca la hilera 3, de los cuales empezaremos con 6 puntos en derecho. 2, 3, 4, 5, 6. Esa montañita inclinada hacia la derecha significa tejer 2 puntos juntos. El círculo es una lazada y continuamos con un derecho, una lazada, y ahora la montañita está inclinada hacia la izquierda, que quiere decir disminución simple. Este de aquí retiro sin tejer, tejo 1 y el que no tejí lo levantamos y lo montamos. Ahora tejemos 10 puntos antes de volver a repetir esto. 10 en derecho, 2, 10 en derecho y repetimos 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada y disminución simple. Una vez más, 10 puntos. Y así van a continuar repitiendo. Nos vemos cuando estemos terminando esta hilera número 3. Y terminamos esta hilera 3 con 6 puntos al derecho. Hilera 4, empezamos con 2 derechos, 6 revés, 6, un derecho. Quiero que ustedes se fijen aquí, anteriormente hicimos lazada, un derecho, lazada en la hilera 3, y aquí en el punto que está entre las lazadas se va a tejer en derecho. Ahí. Ahora son nuevamente 6 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí volvemos a repetir 2 derechos. Estamos repitiendo igual que al principio, ¿ven? Y 6 revés. 2, 3, 4, 5, 6, y ven acá entre la 6 lazada otra vez toca un derecho, y así van repitiendo. Y nos vemos en la hilera 5. Hilera 5. Empezamos con 5 puntos en derecho. Y aquí volvemos a hacer las disminuciones. 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada y disminución simple. 8 derechos, 7, 8 y repetimos. 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada y disminución simple. Nuevamente 8 derechos. Y otra vez repetimos, ven, aquí se pueden ir guiando. Y así continúen repitiendo y nos vemos en la hilera número 6. Ahora nos toca la hilera 6, que es por la parte de atrás. Quiero decirles que estos patrones, solo en estas partes, la parte de atrás se va a tejer igual que como hemos hecho en la hilera 4. Así que vamos a repetir. Aquí serían 2 derechos, 6 revés. Igual que en la hilera 4, ¿ven? 3, 4, 5 y 6. Y el que está en el centro es en derecho.
un derecho y otra vez 6 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora 2 derechos. Nuevamente 6 revés y 2 derechos y así vayan repitiendo y nos vemos en la hilera 7. Así se está viendo por el momento. Ahora pasamos a la hilera número 7, donde empezaremos con 4 puntos en derecho, 4 y aquí nuevamente hacemos las disminuciones. ¿Ven? Sería 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple, una lazada, disminución simple, 6 derechos, y volvemos a repetir. Esta es la hilera 7. La hilera 8 ya ustedes saben cómo se teje, es igual que la hilera 4 y la 6, ¿sí? Por atrás siempre se va a tejer igual en este diseño o en estos patrones. Nos vemos en la hilera número 9. Hilera 9, empezamos con 3 derechos. 1, 2, 3 y aquí empezamos otra vez 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada, disminución simple, una lazada, disminución simple. Ahora 4 derechos, 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada, disminución simple, una lazada, disminución simple, nuevamente 4 derechos y vuelven a repetir así hasta terminar esta hilera. La hilera 10 ya saben se teje como les hemos mostrado ya en la hilera 4, 6 y en la 8 y nos vemos en la hilera 11. Ya se ha tejido hasta la hilera 10, fíjense qué bonito se ve. Y ahora nos toca la hilera 11. La hilera 11 se teje igual que la hilera 7, la hilera 13 se teje igual que la hilera 5 y la hilera 15 se va a tejer igual que la hilera 3. Vamos a hacer ahora. Aquí ya podemos ver mucho mejor cómo se está formando el diseño y quiero que sepan que la hilera 15 ya la tejí, que la hilera 15 recuerden se teje igual que la hilera 3, así como hemos empezado, ¿sí? Ya no lo repetí porque es lo mismo y ya estamos aquí en la hilera 17. En la hilera 17 ya no hay patrones, ahora solo vamos a tejer 4 hileras en punto musgo, quiere decir esas 4 hileras todo en derecho, para que salga musgo, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar esas 4 hileras en musgo y luego se va a tejer 4 hileras en jersey. 4 hileras en jersey viene a ser, por adelante se teje en derecho y por atrás se teje en revés. Igual nos vemos ahí, voy a tejer estas 4 hileras en musgo, que es este de aquí, ¿sí? Ya tejí las 4 hileras en punto musgo, así se está viendo. Y una vez que hemos tejido estas 4 hileras en punto musgo, vamos a tejer 4 hileras en jersey. Estoy tejiendo acá la primera hilera ya terminando, ven que es en derecho. Lo muestro porque a veces en cada país los llaman diferente, ¿sí? La puntada, entonces para que puedan entender mucho mejor. Ven, por adelante es en derecho.
Esta es la hilera 2 de la puntada jersey, que es en revés. Esta es la 2, entonces ustedes tejan las dos siguientes y nos vemos ahí para hacer un diseño muy bonito con lazadas para el cuerpo. Ya estamos aquí con las 4 hileras en jersey, así se está viendo, ven, por adelante y por atrás es normal. Bien, ahora sí, vamos a hacer unas lazadas, vamos a hacer tal como hicimos en la hilera 3, cada cierto tiempo vamos a ir haciéndolo. Entonces será de la siguiente forma. Tejo el primer punto en derecho y vamos a hacer acá 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple. Esto es, recuerdan, como en la hilera 3. Esto nomás es lo que se va a repetir. Luego cada 10 puntos, 1, 2, cada 9, perdón. Vamos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y volvemos a repetir 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple. Nuevamente 9 puntos, 2, 3, 4, 9 puntos, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada y disminución simple. Y así continúen, nos vemos aquí al final para que vean cuántos puntos quedan al final. Y al final terminamos con un punto. Volteamos y la parte de atrás siempre, ya hasta terminar el suéter, siempre va a ser todo en revés y se van a tejer 7 hileras en jersey. Esta sería la primera, ¿sí? Y luego volverían a repetir 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, ¿ven? Este es por atrás, esta es la primera hilera. Hilera 2 va a ser por adelante, 3, 4, 5, 6, 7 y en la hilera 8, que es por adelante, vuelven a repetir, pero lo van a hacer intercalado. Entonces, ¿cómo sería intercalado? Si entre estas lazadas y estas de aquí, ven, nosotros hicimos 9 puntos de separación, 2, 4, 6, 8, 9. Entonces sería en el punto del centro, ven, 4 para acá y 4 para allá. Entonces aquí vamos a contar, ¿ya? Si este es el centro, empezamos nosotros con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derechos, empezarían con 8 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple. Y ahora hacia el otro sería, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 9. Sería luego cada 9 puntos, 9 derechos, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, disminución simple y nuevamente 9 puntos y repiten así hasta terminar. Y van a continuar tejiendo de altura más o menos unos 16 centímetros de altura. De todas maneras ahí nos vemos y vamos a contar cuántos diseños en lazada salieron para que tengan una idea. He continuado tejiendo, fíjense, hasta completar 20 centímetros desde que hemos empezado hasta aquí. Y para que tengan una idea, son 5 de estos diseñitos de acá que hemos hecho de lazada. 1, 2, 3, 4, 5 y tejí 3 hileras para ya empezar a hacer las disminuciones de la sisa. Y tiene una medida de ancho de 33 centímetros y como les dije de 20 centímetros hasta aquí. Ahora empezamos con los patrones de las disminuciones de la sisa. Hilera 1 empezamos con 3 puntos en derecho, una lazada, disminución simple,
nuevamente disminución simple y una tercera más, disminución simple. Voy a colocar aquí una marca para recordar y el resto lo tejemos según lo que nos corresponde. Como les dije, tejí 3 hileras después de hacer estas lazadas, así que esta sería la cuarta. Recuerden que son cada 7 hileras. En la octava es donde hacemos las lazadas intercaladas. Para mí esta es la cuarta. Voy a ir hasta el final y ahí les muestro la disminución de la otra sisa. Y 9 puntos antes del final hacemos la disminución de la otra sisa o de la manga. Entonces sería lo contrario al otro lado, ¿ven? Sería 3 veces 2 puntos juntos. Ahí está. 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, lazada y 3 derechos. Volteamos la parte de atrás, siempre se va a tejer igual en las disminuciones. Y empezamos con 2 revés, 5 derechos. Paso la marca y tejemos, que esta sería la quinta hilera, contando para los diseños, ¿no? Ahora nos vemos en el otro lado también, en esta hilera 2 de la disminución de sisa. Ya estoy al final de la hilera 2 de la disminución de la sisa. Pasamos y sería aquí 5 en derecho y 2 en revés. Volteo, que sería la hilera 3 en la disminución de la sisa, y ustedes ya lleven la cuenta de aquí, porque si les estoy diciendo ahora que esta es la 6, luego la 7, en la octava hacen acá ya la lazada, ¿sí? Lleven ustedes la cuenta del centro. Nos vamos a concentrar más aquí, ¿sí? Entonces, esta es la 3, donde empezamos con 3 derechos. 1, 2, 3. Ahora 2 puntos juntos, lazada y 2 veces disminución simple. Una disminución simple, retiro este, y otra disminución simple. Y aquí coloco otra vez la marca. ¿Por qué la marca? Es para que por el lado de atrás no nos olvidemos que esta parte es diferente. Ahora continuamos la hilera 3, nos vemos al final aquí. Ya estamos al final y 2 puntos antes de la marca aquí ya vamos viendo que nos toca 2 puntos juntos. A ver, voy a pasarlo, voy a retirar la marca y estos 2 puntos juntos los pongo acá y regreso aquí la marca, ¿sí? Volvemos otra vez acá. Si es que desean poner la marca, yo lo estoy haciendo para que ustedes vean y también recuerden la parte de atrás. Ya hicimos uno, falta otros 2 puntos juntos, lazada y ahora es disminución simple. Siempre, por favor, viendo bien si es 2 puntos juntos o disminución simple, ¿sí? Y terminamos con 3 derechos. Hilera 4, que sería la última porque luego ya se repite desde la hilera 1. Bien, entonces, como dije, la parte de atrás siempre es igual, que sería 2 revés, 5 derechos. Pasamos la marca y esta hilera, nos vemos al final de esta hilera
Ya estamos al final de la hilera 4. Aquí. Y terminaríamos con 5 derechos y 2 revés. Y de esta forma ustedes van a continuar haciendo las disminuciones, repitiendo desde la hilera 1. Ahora continuamos tejiendo. Fíjense cómo ha quedado las lazadas intercaladas. ¿Ven? Ya todo era cuestión de repetir. Y tenemos los 11 centímetros de aquí hasta arriba. Y en total nos quedan 21 puntos en el centro. Estos 21 puntos los voy a colocar en un gancho, pues porque luego vamos a utilizar estos puntos para hacer la terminación del cuello. Estas marcas ya lo podemos retirar, ya no vamos a utilizarlas. Pasen con cuidado, asegúrense de sujetar el punto. Si no tienen este tipo de gancho, pueden colocarle también con una lana de otro color, pasarle y ya. Y voy a cortar la lana acá. Bien, ya está. Y para los que tienen curiosidad también acá de cuántas lazadas se hizo, fueron desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lazadas por lado y nos quedamos con los 21 puntos, ¿ven? Y también ha quedado de esta forma, ¿ven? Aquí con 1, 2, 3, ¿ven? Justo en el centro. Ahora vamos a pasar con las mangas. Ahora para las mangas he montado 67 puntos. La forma en que lo he montado es de forma elástica, y si no sabes montar de forma elástica, recuerda que en caja de descripciones te voy a dejar 8 maneras diferentes de montar puntos. Para las mangas vamos a tejer también toda esta parte igual, todo es igual, solo que con menos puntos. Todo va a ser igual, inclusive las disminuciones de aquí. Y en esta parte que sería el puño, yo lo voy a hacer con punto elástico. Si desean también pueden hacerlo con musgo, pero la manga quedaría un poquito ancho. Con el punto elástico creo que encogería un poquito más. Bien, para los que quieren hacer en punto elástico es un revés, ¿ven? Un derecho, un revés y atrás cómo se encuentran. Por el mismo grosor, que sería 2 centímetros, 2 centímetros y medio o unas 10 hileras. Aquí ya tenemos los 2 centímetros en punto elástico que hemos tejido con las agujas de 3 milímetros, y ahora voy a continuar toda la manga con las agujas de 3.5 milímetros. ¿Sí? Hacemos simplemente el cambio tejiendo o guiándonos tal como tejimos con la espalda. ¿Ven? Así continuamos, igual ya haciendo el cambio con esta aguja. Y yo ya fui avanzando y tengo aquí una manga ya terminada. ¿Ven? Así es como van a continuar tejiendo. ¿Ven? Igual salen 4 de los diseños en la manga, igual como hicimos en la espalda. ¿Ven? Se teje aquí cada 7 hileras en la octava estas lazaditas, y cuando tengan 1, 2, 3, 4 de altura enlazadas más 3 hileras más, igual como se hizo en la espalda, y vuelvo a recalcar, continuamos con las disminuciones en ambos lados hasta llegar a tener 14 puntos hasta aquí. Hasta ahí van a tejer la manga. Y tenemos 16 centímetros
desde que empezamos hasta la sisa. Más o menos son 4 de estos diseños, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Tejí 3 hileras en jersey y empecé a hacer las disminuciones tal cual hemos hecho en la espalda, así, igual. Bien, en este momento tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos, ¿sí? Que son 7 puntos de un lado y 7 del otro. Y acá hay 6 lazadas de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, falta todavía una más. ¿Por qué uno más? Porque tenemos que tener la misma cantidad que en la espalda, para que a la hora que lo cosamos coincida. Aquí tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de altura y uno más para en este lado. Por eso, de estos 14 puntos vamos a mantener esta misma cantidad de puntos, pero vamos a hacer la lazada. Esta parte lo hacemos juntos, ¿sí? Empezamos. A ver, voy a retirar esto para que no se distraigan. Y empezamos acá. 1, 2, 3. Tocaría aquí lazada y una disminución simple. Nada más. ¿Sí? Eso es solo para mantener los 14 puntos. Continuamos tejiendo todo recto. 5 puntos antes tejeríamos aquí disminución simple, lazada y terminamos con estos 3. Terminamos la parte de atrás tal cual, que sería 2 revés. Y los 2 últimos en revés. Volteamos y nos falta la última lazada, que sería hacia el otro lado, para tener la misma cantidad, ¿sí? 1, 2, 3, tejo 4, lazada y disminución simple. Allí, todo en derecho, tejemos todo y 6 puntos antes hacemos aquí 2 puntos juntos, lazada y estos 4 finales en derecho. Atrás igual, los 2 primeros y los 2 últimos en revés. Y lo del centro todo en derecho. Y así mantenemos los 14 puntos y la misma cantidad de lazadas que en la espalda. Esto se va a hacer también en el delantero. Todo tiene que coincidir. ¿Ven? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Y de la misma forma que hicimos con la espalda, lo vamos a separar así en un gancho. Ahora vamos a empezar a tejer los delanteros. Para tejer los delanteros de la misma forma voy a utilizar las mismas agujas y también pueden tejer con aguja recta convencional. Algo que quería mostrarles, este es el ovillo que estoy utilizando, pero he visto que muchas personas a veces simplemente jalan por aquí afuera para empezar a tejer, ¿sí? Quiero que sepan que de repente, o la mayoría ya lo sabe, pero quiero indicar para algunas personas que tal vez no lo sepan,
que en este tipo de ovillo se puede sacar por aquí adentro. Simplemente introducen el dedo, ven, por cualquiera de los lados y jalamos y como ven sale la punta y simplemente de aquí del centro vamos jalando y es mucho más fácil que por fuera. Esto lo muestro por si algunas personas aún no sabían este truquito. Bien, ahora vamos a montar 45 puntos en cada delantero. Yo lo voy a tejer de forma simultánea. De forma simultánea quiere decir que cada lado, cada delantero va a tener su propio ovillo. En este caso voy a montar los puntos y ahora les muestro para que tengan una idea de cómo tejer simultáneamente. Ahora estoy tejiendo el delantero. El delantero va a ser abierto, por lo tanto vamos a montar 45 puntos para un lado y 45 puntos para el otro lado. Lo estoy tejiendo de forma simultánea, al mismo tiempo. Si ustedes desean, para no equivocarse, pueden tejerlo uno por uno. En esta oportunidad lo voy a hacer los dos juntos para que las personas que no saben tejer simultáneamente pues vean que es muy sencillo. Con un ovillo he montado los 45 puntos para este lado, para el lado derecho. Luego he puesto una marca en el centro para recordar que al terminar de tejer un lado, con esta marca viéndola, sé que sigue la otra y así no olvidarme el otro delantero. Y con otro ovillo he montado 45 puntos más. Y estoy tejiendo tal cual como la espalda, que fueron 10 hileras en punto musgo. Actualmente estoy en la hilera 9 y quiero llegar hasta la guarda, que va a ser de 6 puntos. Estos 6 puntos va a ser la guarda y toda la guarda se va a tejer siempre en punto musgo. ¿Qué cosa es la guarda? Es donde vamos a hacer los ojales y en el otro lado coser los botones. Por lo tanto, son 6 puntos, pongo la marca para recordar que siempre se va a tejer ambos lados con punto musgo. Y ahora voy a hacer el primer ojal. Entonces tejo un punto, aquí voy a tejer 2 puntos juntos y una lazada. El ojal para este suéter de bebé va a ser solo de una lazada, ya que el botón es pequeño, es de 1 centímetro de diámetro. Y ahora tejo los otros 3 puntos. Así tenemos acá los 2, 4, 6 puntos. Ahora dejo este ovillo, dejo esta lana que pertenece a un lado. ¿Ven? Voy a recordar que falta tejer el otro lado pasando la marca. Y ahora con su propio ovillo, que es este de acá, continúo tejiendo. Recuerden que estoy en la hilera 9. Voy a tejer 6 puntos en derecho, que es la guarda del otro lado. Y coloco su marca para recordar, ¿sí? Porque cuando lleguemos a la hilera 11, luego ya vienen los patrones, tal cual hicimos en la espalda. Bien, voy a terminar esta hilera y nos vemos en la siguiente. Ya estoy en la hilera 10, estoy avanzando nuevamente hacia el centro. Aquí, ven, paso la marca y los 6 puntos de guarda. Que esa marca me va a hacer recordar que son los 6 puntos todo en derecho. ¿Ven? Dejo esta lana, esta de aquí, y continúo con la misma. Pasamos la marca y continuamos. Entonces, la guarda de este lado, 1, 2, 3, acá está la lazada que hicimos para el ojal, 4,
5, 6 y pasamos y continuamos tejiendo de esta misma forma. Vieron que es fácil, solo es recordar que cuando se termina un lado hay que continuar con el otro. Y de esta forma van a continuar tejiendo, incluidos los patrones y las disminuciones de la sisa. Yo voy a continuar tejiendo para que ustedes vean cómo va a ir quedando. Pero también quiero mostrarles que los patrones del delantero los voy a separar como delantero derecho, que será este, y delantero izquierdo. Porque ya tenemos aquí terminado ambos lados, ¿ven? Tal como les indiqué, aquí también se hace igual. Así tenemos las mismas medidas. Lo siguiente que vamos a hacer es coser una manga aquí, ¿ven? Luego tenemos la otra manga aquí y el delantero y la espalda, ¿ven? Serían mangas, mangas y luego la espalda también que tiene aquí, voy a traer aquí, que tiene la misma cantidad también aquí con la manga. Bien, lo voy a coser, vamos a hacer uno juntos. Vamos a coser este, que recuerdan que la manga les dije que iba a dejar un poquito largo para poder coser aquí. Entonces lo paso en una aguja para lana o aguja punta roma. Entonces ya que tengo esta acá, correspondería para este lado, ¿sí? Ya que tengo aquí la lana. Voy a arrimar este un momentito y vamos a coser acá. Bien, se supone que tiene que tener la misma cantidad de lazadas. En este caso, el delantero tiene un poquito más, así que no importa. Vamos a, ya que está aquí, ¿ven? Vamos a pasar para este lado, acá. Pasamos allí. Y ahora regresamos. Siempre vamos a tomar. Recuerdan que aquí hacíamos al empezar 3 en punto derecho, pues vamos a tomar el primero, ¿está bien? La primera, así. ¿Ven? 2 aquí. Y como este lado tiene seguramente unas 3 hileras más que las mangas y la espalda, voy a regresar acá, a ese mismo lado. Allí. Ahora, nuevamente, al mismo de la manga, de donde salió. Allí. Y avanzo acá el cuerpo y voy a coger solo uno de este lado. Están viendo por qué, ¿no? Porque el delantero tiene un poquito más de hileras, entonces para que coincida. Y ahora regresamos acá. A ver, ¿por dónde fue que salió? De esta, ¿verdad? Allí. Ahora sí, ya más o menos tiene, voy a colocar no, así. Ya tiene más o menos la misma cantidad. Ahora sí ya podemos coser de la misma forma. ¿Ven? 2 de un lado. ¿De dónde salió? Aquí. 2. Y acá también. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y aquí terminamos. He cosido todo esto y como ven, tenemos que tratar que coincida, ¿sí? Una vez que hemos llegado acá, voy a voltear y vamos a asegurar acá.
doble nudo. ¿Ven? Tenemos así. Lo siguiente van a hacer lo mismo. ¿Ven? Acá tengo una de las la espalda. Van a coser de la misma forma. Aquí, ¿ven? Espalda, luego la manga y también con el delantero. Yo voy a continuar y ahora les muestro. Y tal como les indiqué, he cosido, ¿ven? Delantero con manga, la manga con la espalda con la otra manga y manga con delantero. Así se está viendo. Otra cosa, que cuando fui cosiendo, yo dejé un largo suficiente. Ahora me va a ayudar para continuar cosiendo o uniendo el cuerpo, ¿ven? Tengo de este lado, que empecé por acá cosiendo, hice acá el nudo para asegurar y fíjense, voy a coger de aquí de las mangas y doblamos así. ¿Ven? Así, miren qué lindo se está viendo ya el lindo suéter. Entonces, estaba aquí y termino de coser acá y con el otro, ¿ven? Tengo dos para coser la manga y es igual, ven, por adelante ya tenemos aquí, ¿verdad? Fíjense bien, es muy sencillo. Pasamos aquí al centro de este lado, unimos aquí también otra vez y ya lo tenemos acá unido y vamos a ir cosiendo de un lado y del otro, acá, de un lado y del otro, ven, de la misma forma. Acá dos puntos y ya terminé de coser. Fíjense la parte del cuerpo y de la manga, ambos lados, manga y el otro espalda con delantero. Y luego vamos a pasar los puntos en las agujas. Todos los puntos que teníamos en espera los vamos a pasar en las agujas. Pasamos todos los puntos que habíamos dejado en espera en las agujas de 3.5 milímetros. Con mucho cuidado que no se nos escape ningún punto. Ya tengo todos los puntos en las agujas y ahora vamos a tejer unos 2 centímetros en punto musgo para el cuello. Si ustedes quieren hacerlo en punto pretina, punto elástico, también pueden hacerlo. En este caso lo voy a hacer en punto musgo. Tejí los 2 centímetros en punto musgo, aquí lo tenemos, más o menos fueron 6 hileras, esta es la 7ª hilera. Y ahora simplemente es cerrar los puntos, vamos a cerrarlo de la forma más sencilla, que es tejemos uno y montamos, ¿ven? Tejemos, montamos. Así de sencillo. Y terminamos aquí el último punto, cerramos, corto y pasamos la lana para asegurar acá, así. Una vez que hemos asegurado con la ayuda de
una aguja o un crochet vamos a esconder todas las hebras que queden sueltas. Yo ya fui avanzando con el resto, por eso solo me queda este y les voy a mostrar que aquí vamos a pasar por la parte de atrás. Para que no se note, siempre por la parte de atrás. Vamos pasando. Y siempre un poquito largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lavamos o se utiliza el suétercito, con el movimiento se puede ir saliendo, se puede ir desatando. Entonces siempre un poquito largo, allí, un poquito más. Y ya cortamos aquí al ras, así. Y ya pueden ver que lo hemos terminado. Este es por la parte de atrás. Voy a retirar. Vean, de 200 gramos me queda esto, más o menos 150 gramos se ha utilizado para este suétercito. Fíjense. Y aquí ya tenemos terminado este lindo suéter en talla de 3 a 6 meses. Como vieron, es muy bonito. Y ya coloqué los botones queda a decisión de cada uno, si lo hacen de colores o de un solo color. Y espero que te haya gustado este lindo suéter en talla de 3 a 6 meses. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.